Padre, quiero rogarte en esta hora que lo que voy a compartir con mis hermanos sea revelación de ti a su corazón, para que penetre este mensaje a las profundidades de nuestra personalidad, donde se efectúen los cambios necesarios para honrarte, glorificarte y exaltarte y representarte dignamente ante la gente que nos rodea. Te lo ruego, que tu Espíritu Santo haga revelación en la vida de mis hermanos y en la mía, nos dé revelación tocante al tema que nos corresponde en esta mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. No sé si has visto unos llaveritos o unos adornos cristianos en donde aparece la palabra ictus. La gente le llama isoye, pero realmente es ictus en griego. Es una palabra que significa pez y tiene 5 letras, y cada una de las 5 letras tiene un significado. Y este era un símbolo que utilizaban los primeros cristianos en la época donde eran perseguidos, y era una manera de identificarse entre el pueblo cristiano sin temor a ser denunciados. El pez era el símbolo del cristianismo, y la palabra ictus significa esto. La letra I se refiere a hijo. La letra siguiente se refiere a Cristo. La siguiente se refiere a Dios. No, perdón. La I significa Jesús. Sí, perdón. Es Jesús en griego. Cristos. Jesús, Cristos, Jesucristo. Teos, Dios. La U es huíos, de hijo. Y la última letra de la palabra que es sigma, es soter, Salvador. Dios, Hijo, perdón, y Jesucristo, Dios, Hijo, Salvador. Jesucristo y Jesús, Cristos, Teos, Dios, Hijo, Salvador. Y en esta hora voy a compartirte algo al respecto. No sé si todas las personas sepan cuál es el significado del nombre de Jesucristo. Yo me imagino que habrá algunas personas que creen que Cristo es el apellido de Jesús, que así como una persona se llama fulano de tal, en el caso de Jesús, su nombre es Jesús y su apellido es Cristo. Pues no es así. No, Cristo no es el apellido de Cristo. Jesucristo es la fusión de 2 palabras, Jesús y Cristo. Jesús tiene que ver con la humanidad del Señor, de nuestro Salvador, y Cristo tiene que ver con la deidad de ese personaje, de tal manera que cuando una persona está diciendo Jesucristo, está diciendo que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Mesías de Israel, el Jesucristo es el ungido, que Jesús es el ungido de parte de nuestro Dios. Entonces el nombre Jesús es el nombre que se le da al hombre Salvador, y llamará su nombre Jesús. A un hombre se le iba a dar el nombre de Jesús, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Y ese hombre llamado Jesús, que sería el Salvador del mundo, es el hombre que tiene la autoridad para perdonar pecados. Y Cristo tiene que ver con un hombre judío que fue ungido, separado, designado, capacitado, habilitado por Dios, por el Espíritu Santo, para llegar a ser el Rey de Israel y el Salvador del mundo. Entonces el nombre Jesucristo es la fusión del nombre
Jesús, que tiene que ver con la humanidad de este ser, de este personaje, y Cristo, que tiene que ver con la deidad de este personaje. Hablar del Mesías en el Antiguo Testamento era hablar del Hijo de Dios, y hablar del Hijo de Dios es hablar de Dios mismo, se habla de su deidad. Entonces, es el Señor Jesucristo. Si tú lees la Biblia, es el Señor Jesucristo el que usa por primera ocasión en el Nuevo Testamento el nombre Jesucristo. Él es el primero que hace la fusión. Tú puedes decir en Mateo capítulo 1 dice libro de la genealogía de Jesucristo, sí, pero Mateo se escribió allá por el año 60 o más o menos de la era cristiana, y Marcos se escribió allá por el año más o menos por ahí cerca de Mateo, porque parece ser que Mateo se basa en Marcos para escribir su evangelio. Entonces realmente no fueron los evangelistas los que escribieron, los que usaron el primer nombre fusionado, Jesucristo. Fue el Señor Jesús. Y eso lo podemos ver en Juan 17:3. Mira, si eres tan amable, en Juan 17:3. El Señor Jesucristo está haciendo la oración a su Padre, y es en el versículo 3 donde leemos: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ¿y a quién? Y a Jesucristo, al que tú has enviado. Es la primera ocasión que en el Nuevo Testamento se fusionan los dos nombres, te estoy diciendo, y quien lo hace es el Señor Jesucristo. Esto de fusionar los dos nombres y reconocer al nombrarlo que Jesús, el Hijo de María, el Hijo de José, nacido en Belén, ese ser es Dios hombre. Eso es lo que se está significando. Y entonces mira lo que dice en el capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 36. Aquí entonces los apóstoles conocieron a Jesús y siguieron a Jesús y lo aceptaron como el Mesías de Israel, pero ellos no le dijeron Jesucristo en vida, no se lo dijeron, ni después de resucitado. Fíjate cuándo es, cuando viene la revelación. Cuando viene la revelación después del descenso del Espíritu Santo. Hechos 2:36. Fíjate lo que dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, fíjate, el hombre con ese nombre, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, a partir de esa revelación del Espíritu Santo a Pedro, entonces la gente ya comienza a hablar del Señor Jesucristo. Decirle Señor a Jesucristo no es como decirle al que vende las pepitas, ¿qué tal, Señor? ¿Cómo está? O al de la farmacia, ¿qué tal, Señor? ¿Cómo está? No es ese Señor, que es una forma común de tratarnos. Señor es el Adonai del Antiguo Testamento. Y el Adonai del Antiguo Testamento significa que ese ser, Adonai, es el dueño, amo y Señor del universo. Es un título divino, un nombre divino, Adonai. Y cuando le están diciendo aquí, Dios lo ha hecho Señor, se está refiriendo a eso, que el Padre le ha dado a este bendito ser encarnado, Dios encarnado, Jesús de Nazaret. A ese bendito ser Dios le ha dado
el rango. Señor, dueño de todo, dueño de todo. Como Dios Hijo era dueño de todo. Pero ya una vez encarnado las cosas son diferentes, porque el Señor Jesucristo dice que se despojó de su deidad y fue hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, tomó forma de siervo, humillándose hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces ya sus prerrogativas y características como deidad fueron hechas a un lado. Y entonces fue un hombre como uno de nosotros. Pero al llevar una vida impecable y al llegar a la cruz del Calvario en esa forma impecable, entonces después de la resurrección de Jesucristo es que el Padre al hombre llamado Jesús, Dios encarnado en él, Dios le da esa asignación. Señor, mira lo que dice ahí. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a ese hombre, a quien crucificasteis, que murió en la cruz después de 6 horas de estar crucificado, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces es por la designación divina que entonces se comenzó a hablar de el Señor Jesucristo. Y mira por favor en Hechos 11, unas páginas adelante, en Hechos 11, cómo ya ahí los discípulos comienzan a fusionar el nombre Jesús, Señor Jesucristo. 11:17. Mira lo que dice: si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en ¿quién? En el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Ahí está, lees el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Antes en los evangelios no se conoce eso. Fue en la revelación que te estoy diciendo que el Espíritu Santo le da a Pedro, y entonces ahora sí, con toda justificación, con toda autoridad, podemos llamar a Jesús de Nazaret el Señor, el amo, juez y rey y dueño del universo, al Señor Jesucristo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿No dices amén? Tienes que decir amén. Si no estamos hablando de chicles, ni estamos hablando de hamburguesas, estamos hablando del Dios todopoderoso, Jesucristo, Rey de los siglos, eterno, soberano, todopoderoso. Lo merece. Dejó su deidad, se encarnó, llevó una vida impecable, llevó a cabo el sacrificio en la cruz por ti y por mí, y Dios le da un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Es el Señor, el Rey del universo, el dueño y amo de todo lo creado, al que merece toda la gloria, la honra, la alabanza, el honor, la fortaleza. Ante ese nombre se inclinan los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, la multitud de serafines, arcángeles, ángeles y querubines, la multitud de la gente redimida que está allá arriba. Toda la humanidad en algún momento doblará su rodilla, y los que están allá abajo, incluyendo al diablo, al falso profeta, a la bestia, estarán doblando la rodilla, porque la doblan. ¿Cuándo será ese sagrado momento? Cuando la gente doblará su rodilla aquí en la tierra, los seres celestiales allá en el cielo y los infernales allá abajo. ¿Cuándo será? Esto es algo que yo me imagino.
cuando se establezca Jesucristo como rey en Jerusalén. Porque dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad, entre otras cosas para ungir al Santo de los Santos. Y yo creo que ese nombre, Santo de los Santos, se refiere a Jesucristo. Y en ese momento, cuando Cristo sea coronado, con el reconocimiento de todas las naciones que estén en ese momento, y sea coronado en ese momento, eso es lo que yo me imagino, no es que yo lo haya leído en la Biblia, me imagino que será el momento idóneo para que en el cielo doblen la rodilla, en la tierra doblen la rodilla, y allá abajo doblen la rodilla, y toda lengua confiese. ¿Qué es lo que va a confesar? Que Jesucristo es el Señor. Entonces eso es maravilloso, hermano. Tú te debes de sentir privilegiado de que ahora puedes pronunciar Señor Jesucristo. Algo que has venido pronunciando por mucho tiempo, tal vez no tenías toda la información. Y mira, vamos a Hechos capítulo 4. No sé hasta dónde me dé el tiempo para desarrollar el mensaje, pero pues vamos a avanzar y a ver hasta dónde llegamos. Hechos capítulo 4, versículo 9. Pon atención, por favor, no te distraigas. Dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¿te fijas ya ahora? Ya, entonces ahora Pedro, después de Hechos capítulo 2, ya fusiona Jesús con Jesucristo. Que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y mira nada más un versículo que yo te animo que te lo memorices. Este versículo que sigue te lo tienes que memorizar. Bueno, es mi sugerencia, yo no estoy para obligarte, pero sí te sugiero que te lo memorices. Mira lo que dice. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Te lo voy a leer nuevamente, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El tema de esta mañana se llama, o lo he titulado, el nombre de Jesucristo. Ese es el tema, el nombre de Jesucristo. Y el mensaje de esta mañana está basado en este versículo 4:12. En este versículo está basado el mensaje de esta mañana. Y el mensaje tiene 5 puntos. Vamos a ver si puedo desarrollar los 5. En primer lugar, la exclusividad del nombre de Jesucristo. Segundo lugar, la singularidad del nombre de Jesucristo. En tercer lugar, la provisión del nombre de Jesucristo. En cuarto lugar, el poder del nombre de Jesucristo. Y en quinto lugar, el propósito del nombre de Jesucristo. ¿Qué te parece? 5 puntos para desarrollar ese pasaje, ese texto. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los cielos,
porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Repito, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, veamos primeramente la exclusividad del nombre de Jesucristo. Con la palabra exclusivo quiero dar a entender que el nombre tiene un carácter único, que no hay otro igual ni semejante. Es un nombre exclusivo. Y fíjate que tuvieron que pasar 1800 años de historia del pueblo judío y de revelación divina para que los oídos de los judíos, del pueblo de los judíos, escucharan el nombre de Jesucristo por medio de los labios del apóstol Pedro. Abraham desarrolló su vida en obediencia a la dirección de Dios, Isaac, Jacob, y se fueron acumulando personas, se formó el pueblo, surgieron acontecimientos, se desarrolló la historia, y tuvieron que pasar 1800 años para que entonces llegase el momento que acabamos de leer, puesto que se nos interroga acerca de este hombre que está en vuestras presencias sano. Sepan pues ustedes que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ahí fue la segunda ocasión, más bien la primera ocasión en que el pueblo escuchó ese sagrado nombre. Ese sagrado nombre no lo conocieron los profetas. Ese sagrado nombre no lo pronunciaron los discípulos en el tiempo de Jesús. Fue hasta después. 1800 años. Se tuvo que desarrollar la historia, las tribus, el desarrollo, los reinos, para que de la tribu de Judá, de la familia de David, naciera un hombre llamado Jesús, el que sería el Cristo. Y después de un tiempo se fusionaran los nombres Jesucristo, Señor Jesucristo. Así que yo espero que te estés gozando con esto, hermano. Que te estés gozando. Porque lo que estamos hablando de un propósito divino que se formuló en la eternidad y que Dios quería darnos ese sagrado nombre, el nombre de Jesucristo de Nazaret, el Señor Jesucristo. Entonces es un nombre exclusivo. Fue necesario entonces el desarrollo de la historia y de la revelación. Esa revelación maravillosa cuando el Espíritu Santo a Pedro le está diciendo: a este Jesús que vosotros crucificasteis, sepa pues la casa de Israel que Dios le ha hecho Señor y Cristo. En cuanto a la singularidad del nombre de Jesús, con singular me estoy refiriendo a que ese nombre es algo extraordinario y excepcionalmente bueno. Nada como ese nombre maravilloso. No, ese nombre te proporciona cosas que ningún otro nombre te puede proporcionar. Dice aquí, bueno, yo te quiero preguntar, de las posesiones que tienes tú como individuo, que tienes tu casa, si es que tienes tu casa, o tienes tu trabajo, o tienes tu computadora, y tienes tu cama, y tienes tu casa, y tienes tu carro, y tienes tu iPad, y tienes tu iPhone, y no sé qué más tengas. ¿Cuál es la posesión más preciosa que tienes? Porque dice que debajo del cielo no hay otro nombre dado a los hombres. ¿Cuál es ese nombre? Jesucristo de Nazaret. ¿Puedes tú suponer
que tengas una posesión más valiosa que ese nombre de Jesucristo de Nazaret? Yo entiendo que no, hermano. En mi caso, no tengo. Porque ese es el nombre que me conecta con Dios. Es ese nombre. Si no estuviese ese nombre, no tengo cómo acercarme a Dios y recibir todos los beneficios que Dios, Hijo encarnado y que conocemos como Jesús de Nazaret, se encargó de proveer para la humanidad. Y este nombre es una posesión de todo hombre, porque el texto dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado. ¿A quién es dado? A los hombres de todos los tiempos después del Pentecostés, dado a todos los hombres de todos los tiempos después del primer siglo, en todos los lugares, cualesquiera que sea su condición social, ricos y pobres, libres y esclavos, hombres y mujeres, grandes y pequeños. Esa es una posesión tuya. Es una posesión tuya que tú debes de valorar, debes de conocer, debes de exaltar. Una posesión maravillosa que es el nombre de Jesucristo. No sé si lo habías visto así, pero pues así tenemos que verlo, como un nombre exclusivo y un nombre singular. Ninguno como Él. Y en cuanto a su provisión, no sé si te dije, ¿sí le has dado gracias a Dios por este nombre? ¿Sí le has dado gracias al Padre y al Hijo, el que te hayan permitido usar este sagrado nombre y tenerlo como posesión tuya? Este nombre puedes hacerlo tuyo por la fe y considerarlo como la más preciada posesión. Un nombre que tiene que ser honrado, exaltado. Tú aquí en la iglesia te fijas que allí hay un muro con el nombre de Jesús, y allí hay otro muro con el nombre Yo Soy, y acá atrás está el nombre Espíritu Santo. Son nombres que yo amo, nombres que amo, que valoro, que respeto y que quise honrar. Y le pedí a los obreros que por favor hicieran ese dibujo del nombre de Jesús. Y le pedí a los obreros que se hiciera ese emblema del nombre Yo Soy. Y le pedí a los hermanos que bajaran este nombre que estaba allá arriba para que fuese colocado acá. Y entonces tenemos el reconocimiento de los nombres de Dios. Yo no sé si en tu casa honres el nombre que te fue dado de alguna manera, que tengas el nombre de Jesús o de Jesucristo, de Cristo. En mi casa yo tengo un cuadro grande con el nombre Jesucristo, y arriba de él todos los nombres que están contenidos en él. Para mí este nombre es una posesión valiosa que quiero valorar y exaltar, no solamente en mi boca, sino también donde vivo, y no solamente en mi casa, sino también en la iglesia, en el ministerio que Dios me ha dado. Y mi anhelo, no sé los hermanos qué piensan al ver esos nombres, no sé, no les he preguntado a cada uno, pero yo espero que vean el valor
y la exaltación que le estamos dando a los nombres de nuestro Dios. ¿Sabes? Si yo tuviese dinero, bueno, soy rico. Mi padre es el dueño del universo. Soy heredero de Él y coheredero con Cristo. Sí tengo lana, nada más que no tengo liquidez. No tenemos ahí el dinerito. Pero si yo tuviese dinero, yo me mandaría a hacer un nombre, el nombre de Jesucristo, en oro macizo. Y cada letra estaría adornada, por ejemplo, la J con rubí, con piedras de rubí, y la otra con esmeraldas, y la otra con diamantes, y así con piedras preciosas. Ese nombre de Jesucristo lo tendría en un lugar muy especial en mi hogar. Si tuviese yo dinero, no tengo dinero como para hacer eso, llevaría mucha lana, pero si lo tuviera, lo haría. Me conseguiría un orfebre que me permitiera honrar de esa manera el nombre sagrado de Jesucristo. Desde luego, eso no me hace más espiritual, ni me da más poder. El poder lo da el Espíritu Santo. Pero de esta manera yo le estaría expresando a Dios cuánto valoro ese regalo que me dio, dado a los hombres. Y en este siglo XXI, 2020, yo puedo disfrutar como posesión preciosísima el nombre de Jesucristo. Yo espero que tú también lo valores. Y si no tienes en tu casa nada con lo cual exaltes el nombre de Jesucristo, pues date a la tarea. Bueno, es mi sugerencia. Ya tú y Dios, ¿no? Pero mi sugerencia es que honres el nombre de Jesucristo. Hónralo. Sobre todo, bueno, si no, digo otras cosas, dejémoslo ahí. Vamos a ver ahora la provisión del nombre de Jesucristo. ¿Qué es lo que Dios nos provee a través del nombre de Jesucristo? Pues según el versículo, porque recuerden que estamos desarrollando el versículo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La provisión que encontramos en el nombre de Jesucristo, en una sola palabra, es salvación. Salvación. Y la palabra salvación es el término bíblico para designar de manera general la obra de Dios a favor del hombre. Es un nombre, salvación, que engloba, que contiene toda la obra que Dios lleva a cabo en el hombre que se acerca por la fe a Él en Jesucristo. Por ejemplo, la palabra salvación contiene doctrinas como redención, regeneración, reconciliación, santificación, justificación, propiciación, renovación, perdón de pecados, fe y muchas cosas. O sea, estoy diciendo que es el nombre que engloba de manera general el favor de Dios para el hombre. Pero de manera particular, la palabra salvación nos está hablando de 5 cosas que contenidos en el nombre salvación. Nos está hablando de liberación. Nos está hablando de que en el nombre de Jesucristo podemos encontrar preservación. Podemos encontrar en el nombre de Jesucristo seguridad, sanidad, salud, restauración. Son cosas que están contenidas en la palabra salvación. No estamos hablando de doctrina cristiana, estamos hablando del significado de la palabra salvación. Y entonces, te repito, podemos encontrar en esa palabra
el concepto de liberación, preservación, seguridad, sanidad, salud, restauración. De tal manera que si tú en algún momento necesitas liberación, ¿a quién tienes que recurrir? A tu Salvador, Jesucristo de Nazaret. Él puedes encontrar liberación, y puedes encontrar curación, y puedes encontrar salud, puedes encontrar sanidad, seguridad, preservación. Entonces, esa es la provisión maravillosa del nombre de Jesucristo. Provee salvación. Y el nombre de Jesucristo también está ahí el poder. El cuarto punto es el poder del nombre de Jesucristo. En Hechos 4:12 dice, te lo repito: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos. Ahí en el podamos está el poder del nombre de Jesucristo. Y en el poder del nombre de Jesucristo, por un lado está primeramente su autoridad. ¿Qué es primero? ¿La autoridad o el poder y la autoridad? Pues para que tengas poder debes de tener autoridad. Y en este caso el Señor Jesucristo tiene la autoridad de parte del Padre. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él es el que le da la autoridad de ser el Señor Jesucristo. Y entonces, con base en esa autoridad, ellos tienen entonces el poder disfrutar del poder del nombre de Jesucristo. Los apóstoles, en el tiempo antes de la crucifixión, ellos experimentaron el poder del nombre de Jesús, pero nada más usaban Jesús, no usaban Jesucristo, usaban Jesús. Y cuando ellos regresan después de haber sido comisionados, regresan en el capítulo 10 de Lucas y le dicen al Señor: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Dice así la frase: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Significa que las enfermedades se sujetaban al nombre de Jesús, que las dolencias se sujetaban al nombre de Jesús, y que los demonios se sujetan al nombre de Jesús. Sí, el Señor Jesús fue investido por el Espíritu Santo para poner en libertad a los oprimidos, y entonces Él envía a sus discípulos con la autoridad que le delegó el Espíritu Santo: vayan ustedes y usen mi nombre. Y eso es lo que usaron, pero conocían el nombre Jesús. Fue ya hasta después del Pentecostés que comienza a usarse en el nombre de Jesucristo. Y a ese cojo que estaba que se habla en el capítulo 4 de Hechos, le dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate, camina y anda. Entonces ya el nombre de Jesucristo fusionado, Jesús con Cristo, se utiliza. Y el poder llega a ese hombre y se efectúa un milagro. Es un milagro, un milagro. Allá en el libro de los evangelios hubo sanidades y hubo liberaciones, pero aquí ya hay milagros. No sé si en los evangelios haya habido milagros, nomás dice: los demonios aún se nos sujetan en tu nombre. Pero aquí en el libro de los Hechos ya vemos milagros operados por el nombre de Jesucristo de Nazaret. Entonces, el nombre de Jesucristo de Nazaret nos provee autoridad. Autoridad primeramente para acercarme a mi Dios como mi Padre y buscar su comunión. En segundo lugar, autoridad para ser representante de Jesucristo en este mundo. Y en tercer lugar, para confrontar al diablo. Tengo autoridad, diablo, sobre ti, y en el nombre de Jesucristo te ato y te echo fuera. Tengo autoridad, tengo autoridad. No toda la gente que es cristiana y que asiste a las iglesias entiende lo que te estoy diciendo. No les ha llegado la revelación
de la importancia del nombre de Jesucristo y no se atreven a enfrentarse al diablo, ni a las enfermedades, ni a las dolencias en el nombre de Jesucristo. Prefieren pegar la carrera a la farmacia, al doctor y a donde puedan encontrar ayuda que usar el nombre de Jesucristo. Pero es que uso el nombre de Jesucristo y no pasa nada. Puede que sea así. ¿Y por qué no persistes? ¿Por qué no persistes? No, es que me duele mucho. Ah, bueno, pues ya es asunto tuyo. Pero si Dios dice que en el nombre de Jesucristo hay sanidad, el problema no es el nombre de Jesucristo, sino es la persona que está invocando el nombre de Jesucristo. Dios no miente y la palabra de Dios es verdad. Y Dios ha hecho a Jesús Señor y Cristo. Y ese nombre de Jesucristo nos fue dado para salvación. Si el nombre de Jesús no opera, el problema no está en el nombre de Jesús. El problema está en quién está pronunciando el nombre de Jesús. Si lo que hay en la mente y en el corazón de la persona es un temor, pues aunque menciona el nombre de Jesús, el temor prevalece en su mente y en su corazón, y sus palabras no tienen ninguna efectividad. Yo he encontrado que ciertamente Dios es soberano y las cosas se van a llevar a cabo porque así son. Pero es mi deber el luchar, el insistir y decirle al Señor: Padre, yo lo intenté, yo te busqué. Si las cosas no resultaron, fue por cosas que tú lo sabes. Por ejemplo, el apóstol Pablo, aún teniendo toda la revelación y todos los dones, dice que a Trófimo lo dejó enfermo, creo que era en Mileto, y Timoteo le sugería a Pablo: toma vino a causa de tus frecuentes enfermedades. ¿Por qué son así las cosas? Eso yo no lo sé. Solamente sé que Dios es soberano, pero que en el nombre de Jesucristo hay poder, y que debemos de estar insistiendo. Mi nieto Santiago tuvo recientemente un incidente de salud, y entonces su mamá le dijo: Santiago, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres que vayamos a la farmacia a buscar un medicamento? ¿O apelamos a Papá Dios? Y Santiago dijo: no, busquemos a Papá Dios. Ya el niño está tomando la decisión, y al estar insistiendo en traer hacia él la sanidad, encontró la sanidad usando el nombre de Jesús y de las cosas que Dios nos ha enseñado en su palabra. Ahí está la sanidad de ese chaparrito, 10 años. Pero ya fue su decisión. Él dijo: no, yo quiero que Papá Dios me sane. Y a veces lloraba, pero se aguantaba. Pero finalmente triunfó la fe. Y yo te animo, hermano, a que valores el nombre de Jesucristo de Nazaret y que lo utilices. Bien, este es en cuanto al poder que hay en el nombre de Jesucristo. Poder para acercarme al Padre, poder para representar al Hijo, a Jesucristo, y poder para confrontar al maligno, y el poder para hacer las obras del diablo, para deshacer las obras del diablo, y para hacer las obras del Señor Jesucristo. O sea, ese nombre, Jesucristo de Nazaret, me ayuda a hacer efectiva la provisión que me da la palabra salvación, porque el nombre de Jesús me fue dado para salvación, para encontrar liberación, para encontrar sanidad, para encontrar salud, para encontrar preservación, para encontrar seguridad. Y finalmente, ¿cuál piensas tú que es el propósito
por el cual Dios nos dio el nombre de Jesús? Bueno, en primera instancia, pues para poder encontrar salvación. Pero más allá de eso, yo creo que Dios nos da el nombre de Jesucristo para que lo amemos. Para que amemos ese nombre. Para que tengamos un nombre que nos acompañe en cualquier circunstancia y situación en la que te encuentras, en cualquier lugar. Ahí no estás solo, además de que está presente el Espíritu Santo en ti y el Padre y el Hijo. Es necesario que tú pronuncies el nombre de Jesucristo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que moran en nosotros no van a pronunciar el nombre de Jesucristo, no van a creer en el nombre de Jesucristo por ti, no van a expresar la fe en el nombre de Jesucristo. Eres tú y soy yo los que tenemos que expresar la fe en el nombre de Jesucristo. Entonces, este nombre de Jesús tenemos que amarlo, honrarlo, exaltarlo, utilizarlo, invocarlo, temerlo, santificarlo, compartirlo. Es un nombre sobre todo nombre. Y ahorita nada más nos estamos basando en Hechos 4:12. No estamos recurriendo a otros pasajes que enriquecen mucho la comprensión del nombre de Jesucristo. Pero este mensaje se llama el nombre de Jesucristo. Y el fundamento estuvo en Hechos capítulo 4, versículo 12. Y allí en ese pasaje encontramos la singularidad, la exclusividad, la provisión, el poder y el propósito del nombre de Jesucristo. Quiero leerte una cita de un hombre que se llamó Tertuliano. Tertuliano fue un hombre que vivió en el segundo siglo, murió en el tercero, se traslaparon los dos siglos. Y este Tertuliano fue un abogado, una persona muy preparada de aquella época. Se convirtió al cristianismo y entonces él escribió varios libros, se tiene el registro de eso. Pero mira lo que él escribió. Él decía: si en tu vida no hay un cambio radical en tu comportamiento, tú no has conocido a Jesucristo. Esto era una de sus máximas. Para que yo crea que tú has conocido a Jesucristo, tiene que haber un cambio radical. Si sigues siendo el mismo, olvídate, no has conocido a Jesucristo. Era una de sus máximas. Pero mira un pensamiento. Nosotros no tenemos curiosidad después de Jesucristo, ni necesidad de investigar después del Evangelio. Cuando creemos, no echamos de menos otras creencias, pues lo primero que creemos es que no hay otra cosa que creer. ¿Qué te parece? Fíjate nada más qué profunda está el pensamiento de Tertuliano. Nosotros no tenemos curiosidad después de Jesucristo, ni necesidad de investigar después del Evangelio. Cuando creemos, no echamos de menos otras creencias, pues lo primero que creemos es que no hay otra cosa que creer más que Jesucristo. En Jesucristo está todo. Si acaso tú tienes curiosidad y te sientes insatisfecho con el cristianismo y crees que es como cualquier otra cosa y que es una religión como las demás, es porque no conoces el nombre de Jesucristo. Por eso. Y seguirás dando tumbos en tu vida cristiana si no entiendes el nombre de Jesucristo. El Señor Jesús dijo:
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Dios único, vivo y verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Por cuanto en mí ha puesto su amor, el Salmo 91, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Es necesario desarrollar una relación íntima con el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo están contenidos todos los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Y si acaso tú te sientes defraudado, es porque entonces no has tenido un encuentro con la persona y el nombre de Jesucristo, sino que solamente te has acercado al Evangelio por alguna situación emocional y aceptaste una verdad de la cual no has investigado, ni has profundizado, ni has buscado una revelación especial del nombre de Jesucristo. Así que en esta hora yo quiero bendecir al nombre de Dios y al Hijo, al Espíritu Santo por darnos este nombre de Jesucristo de Nazaret. Es en su nombre que podemos ser salvos. Es en su nombre que podemos ser salvos. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si llegas al cielo y tocas la puerta y te abren y te preguntan, ¿por qué razón tengo que dejarte entrar a ti, mortal, en el reino de Dios? Tú les puedes decir, porque he invocado el nombre de Jesucristo como Salvador. Y te abren las puertas. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así que si tú lo has invocado, eres salvo. Vamos a orar. Padre, gracias por este maravilloso nombre, el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias por dárnoslo como una posesión maravillosa y preciosa para la vida de mis hermanos y la mía y de toda la iglesia a través de los siglos. Gracias porque ha sido una posesión valiosísima que nos ha permitido relacionarnos contigo y enfrentar al diablo y deshacer sus obras en la vida de nosotros y de nuestros hermanos y de nuestra familia. Gracias a ti porque podemos usar el nombre de Jesucristo de Nazaret. Recibe nuestra gratitud y alabanza y nuestro ruego de que nos ayudes a tener una mayor comprensión de este nombre Jesucristo de Nazaret. En su santo nombre hacemos la oración. Amén.